En Las Cosas como Son. El presidente Pedro Castillo cumple 100 días sin dar declaraciones a la prensa. En lo que va de su gobierno, solo ha concedido 4 entrevistas. Sin embargo, más se ha caracterizado por la áspera relación con los medios de comunicación. Pero no solo el mandatario tiene una distante relación con la prensa. El Congreso no se queda atrás y sigue sin dar fecha para levantar la prohibición para el ingreso de los periodistas. Diversas organizaciones han emitido 13 alertas de acciones del Congreso contra la prensa. 50 días sin solución al conflicto en Las Bambas. Trabajadores mineros realizaron una marcha para exigir al Ejecutivo que tome medidas urgentes. Se estima que unas 375.000 personas se ven afectadas directamente con la paralización de la actividad minera. Así comienza Las Cosas como Son, con Fernando Carballo. Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas como Son. Hemos invitado a la ex primera ministra Mirta Vázquez para que nos dé su opinión sobre los temas más importantes de la actualidad política y social en nuestro país. Señora Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. Muchas gracias por la invitación. De lo que está en juego en estos momentos, ¿qué le parece a usted lo más importante? Creo que hay varias cosas en juego en este momento. Tal vez lo que hay que poner en primer orden para no perder de vista es que estamos en una situación muy difícil que tenemos que enfrentar como país, que es aún estamos con el tema de la pandemia, a puertas de una crisis alimentaria con varios problemas de orden económico y social que el gobierno y el legislativo, dicho sea de paso, no están asumiendo, ¿no? La situación, digamos, que enfrentan los peruanos es una situación que se pierde de vista porque tenemos una situación política complicada y eso es lo que en segundo orden creo que nos tiene que preocupar mucho. En este momento no tenemos un ejecutivo y tampoco un legislativo que realmente se hagan cargo de la situación del país, pero lo peor, hay una situación en ambos poderes de inercia, yo creo que un contubernio solapado para mantener un estatus y eso no deja avanzar hacia la salida a esta crisis de gobernabilidad que tenemos, ¿no? Creo que estos dos problemas de fondo que tenemos en el país son asuntos que nos tienen que preocupar seriamente porque de no resolverlos, creo que nos espera una situación muy precaria que va a golpear sobre todo a los peruanos más pobres del país, a los más vulnerables. Lo que nos ha dicho entonces es que usted ve con temor que la situación sanitaria pueda tener complicaciones en relación al COVID y al mismo tiempo que la crisis alimentaria se produzca, hay un debate en torno a eso, afectando la capacidad de alimentarse de los peruanos, sobre todo con menos recursos. Y al mismo tiempo nos ha dicho que no hay un gobierno en orden de batalla para enfrentar estos problemas, de la misma manera que no es el caso en el Congreso. La pregunta entonces es ¿por qué? Si los desafíos sociales y económicos son tan patentes y claros, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Por qué no logra actuar de una manera eficaz y movilizar todas sus fuerzas al servicio del bienestar de los peruanos? Creo que por un lado es esta situación de poca capacidad que ha demostrado el gobierno para poder poner al frente de los sectores más estratégicos en este momento a personas que puedan responder a la problemática que acarrea el país. Entonces hay una falta de capacidad por ahí, pero además en el Ejecutivo en este momento hay mucha concentración, digamos, en tratar de afrontar los problemas de cuestionamientos por corrupción, las denuncias que se están interponiendo, digamos, y que cada vez salen más indicios. Creo que estamos enfrascados en una situación de esta naturaleza y del otro lado no tenemos un Congreso que haga contrapeso y que pueda exigir que esto funcione o que también tome las riendas de este asunto. Entonces creo que esa es la situación que nos hace estancarnos, no poder realmente avanzar hacia una salida
Y realmente creo que en este momento es muy complicado porque si no hay una salida concreta a este tema, nos corremos el riesgo de realmente entrar a una situación muchísimo peor que la que ya tenemos ahora, ¿no? Que es bastante precaria. Ahora, ¿cuál es la explicación para que el gobierno no logre tener ministros eficientes y capacitados en sus sectores y trabaje? Usted dice que se ve perjudicado también por la cantidad de denuncias que hay que obligan a dar respuestas judiciales en algunos casos, y ya vemos la importancia que tiene la investigación fiscal contra el presidente mismo. Pero ¿cuál es su explicación de la parálisis de este gobierno? ¿Hay un designio oculto, como algunos creen, de que el caos pueda terminar favoreciendo ciertas fuerzas políticas, a Cerrón, por ejemplo, a los partidarios de una asamblea constituyente, o simplemente es impericia e ineptitud? Yo creo que hay de ambas cosas, ¿no? Que por un lado hay una impericia que se ha demostrado que hay una situación de debilidad de un gobierno que entra y que todavía hasta este momento me parece que no logra ordenarse como para poner, digamos, al frente del gobierno a las personas más idóneas. Y creo que también hay un cálculo político, ¿no? Siempre se está pensando en cómo se mantiene estable el gobierno, por lo menos hay una apuesta, digamos, por sobrevivir, y eso hace que se pierda de vista lo más importante, que es cómo escogemos a las personas más idóneas que llevan adelante, digamos, todo este proceso tan difícil que nos está tocando afrontar, porque es verdad que también es una situación muy compleja que no le ha tocado a otros gobiernos. Estamos en una situación de pandemia todavía, la guerra, todo se ha conjugado, todo ha confluido, y creo que para eso necesitan incluso poner adelante personas muy capacitadas, y se pierde de vista cuando el objetivo principal es la sobrevivencia en el gobierno, que también se está viendo muy mellada desde el inicio por estos grupos, digamos, que también han tratado de desestabilizar al país desde que hay la elección, se elige a un presidente que no le gusta a cierto sector, ¿no? De acuerdo, pero sigo sin entender el fondo de su pensamiento respecto de la parálisis de la acción gubernamental. Usted dice que hay de los dos. Hay probablemente algunos sectores del oficialismo que creen que pueden sacar beneficio del caos social y del malestar y del descontento. Y hay impericia. Y encima de eso hay opositores que no reconocieron nunca la legitimidad de este gobierno y que comenzaron cuestionando el resultado electoral, ¿no? Pero, ¿cómo explica usted que después de todo lo que hemos vivido se siga nombrando a ministros, en este caso el ministro Arce, del cual él mismo ha dicho que ha omitido poner elementos de su trayectoria judicial en su hoja de vida? Omisión de mis abogados, omisión administrativa. ¿Por qué sucede eso? Se lo pregunto tanto más, que usted renunció, entre otras cosas, por lo que recuerdo, por no aceptar el nombramiento en su gabinete de algunas personas que no le inspiraban confianza a usted, como corresponde por el cargo que usted tenía. Estoy pensando en el ministro del Interior en particular, ¿no? Sí, yo mientras estaba al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, don Fernando, he tratado de luchar mucho porque haya una responsabilidad sobre quién se pone adelante de los cargos más importantes, ¿no? Y mi impresión es que justamente hay una mirada equivocada de quiénes son las personas que tienen que estar al mando de las instituciones más importantes, porque siempre se privilegia justamente el hecho de que sea alguien cercano al partido, etcétera. Se valora mucho probablemente lo que sí llaman lealtad, pero como yo muchas veces he dicho, es mejor tener al frente en el gobierno a personas que puedan aportar
más allá de que sean personas cercanas, de confianza. La confianza es importante, por supuesto, pero creo que en estos momentos tan complejos, por ejemplo, las capacidades, el tema de la meritocracia, gente que realmente ya tenga experiencia en sacar adelante situaciones complicadas es fundamental, y creo que eso todavía no se está entendiendo, ¿no? Ahora, díganos, ¿qué sintió usted cuando escuchó el audio en el que conversaban Bruno Pacheco y el señor Villaverde? Mire, como cualquier peruano, creo que uno siente mucha indignación, y lo digo de manera muy honesta, porque creo que en este país se sigue creyendo que el Estado y que el poder se adquiere para asaltar justamente a este país, ¿no? Esa mirada, yo creo, no solamente mediocre, sino criminal, de que vamos a llegar al gobierno para tratar de sacar el mayor provecho posible, es realmente muy indignante, porque creo que los peruanos estamos hartos de tener una historia y de repetir la historia de gobernantes que llegan y que lo único que hacen es sacar provecho propio. Y justamente cuando uno pone las esperanzas en un gobierno que cree que va a ser diferente y luego escucha esos audios, creo que se indigna mucho, ¿no? Estamos esperando cambios y lo que tenemos finalmente es más de lo mismo, y peor aún, creo que hay evidencias como que se está mirando este Estado cada vez más como el botín que hay que pelearse, ¿no? Y eso realmente nos desesperanza, porque hoy más que nunca necesitamos un Estado que funcione, que responda a las necesidades, ¿no? Entre las cosas que van peor, sin duda, destaca en primerísimo lugar el conflicto en Las Bambas, porque ya lleva más de 50 días. Se trata de la mina de cobre más importante del Perú, que simplemente no puede producir. Nos estamos privando de exportar cobre en un momento en que el precio internacional de este metal bate récords. Nos estamos penalizando nosotros mismos como nación, y nos lo dicen sobre todo nuestros compatriotas apurimeños. Usted ha tenido una trayectoria de lucha con empresas mineras, es percibida como una antiminera por muchos sectores. ¿Cuál es su opinión hoy, que ha tenido responsabilidades eminentes en el Estado, sobre lo que ha llevado a esta parálisis de la mina de Las Bambas, sin mencionar el ataque que ha habido ayer con incendio de otro sitio minero en Apurímac, en este caso de Sauda, Los Chancas? Sí, a ver, fíjese, a mí siempre me acusan de ser una antiminera, porque yo sí he sido y sigo siendo muy crítica de algunas empresas que tienen malas prácticas. Y eso yo creo que es importante decirlo, porque es verdad que esto no ha funcionado perfectamente, que han habido problemas y que muchos problemas efectivamente los generaron las propias empresas. Pero también soy consciente, y yo lo he demostrado mientras he estado al frente del Consejo de Ministros, don Fernando, y podrán revisar todos, que mientras he estado en esa responsabilidad, uno sabe que realmente también parte de la obligación que tenemos como Estado es justamente tratar de asegurar y garantizar que los contratos, que las obligaciones con las empresas, con las inversiones se cumplan. Entonces, mientras yo estaba frente al Consejo de Ministros, hice todos los esfuerzos necesarios para tratar de desescalar los conflictos, de asumir las demandas que tiene la población, pero también lo que las empresas están solicitando y que muchas veces el Estado no ha acogido, ¿no? A la luz de esa experiencia que usted invoca, ¿cómo explica que a los 50 días no se haya avanzado, sino que se ha retrocedido en el conflicto de Las Bambas, puesto que estamos todavía con estado de emergencia y sin embargo no se hace nada? Sí, yo, fíjese, creo que la palabra exacta es que se ha retrocedido, y yo eso lo atribuyo a 3 factores. Primer factor, don Fernando, cuando nosotros estuvimos al frente del Consejo de Ministros, logramos desescalar todos los conflictos, inclusive este de Las Bambas, pero eso exigía un compromiso de continuidad y de atención permanente de
todos los acuerdos a los que se habían llegado, no solamente ahora, sino los acuerdos anteriores. Nosotros como Estado nos comprometimos a hacer ese seguimiento. Primera cosa que se ha abandonado es hacer el seguimiento, el acompañamiento, el estar con las comunidades, monitoreando un poco el cumplimiento de los mismos. Segunda cosa que está fallando, creo que no se está entendiendo, yo lamento decir, creo que desde la Presidencia del Consejo de Ministros no se está entendiendo cuál es el rol del Estado. Hay que hacer muchos esfuerzos por restablecer el diálogo entre la comunidad, la empresa, el Estado, y creo que en este momento se está optando por lo que parece más fácil, la represión, intentando o creyendo que eso va a solucionar el conflicto, y no lo va a solucionar, lo va a empeorar. Y tercera cosa que está fallando, creo que en estas circunstancias lo que se tiene que hacer es poner un mediador legítimo, alguien que tenga vocación para el diálogo, y claro, el simplemente ir el primer ministro o altos funcionarios y no tener, digamos, la vocación de sentarse, escuchar a todas las partes, eso empeora la situación, tanto que el conflicto está escalando al punto que ya hay hechos de violencia, y creo que eso de alguna manera también se tiene que abordar. Se ha dejado abandonado, creo, todo, ¿no? De acuerdo. Quisiera hacerle unas preguntas breves como abogada. En primer lugar, ¿el fiscal de la Nación actuó bien, actuó en el marco normativo y constitucional cuando incorporó al presidente de la República a la investigación seguida por corrupción, en buena cuenta? Mire, la Constitución no prohíbe la investigación, y si bien es cierto, hemos tenido diversas interpretaciones en todo este tiempo respecto a hasta dónde debe avanzar una denuncia contra el presidente, si debe ir a completar una investigación preliminar o no. Ha habido varias interpretaciones. Antes ni siquiera se abría ninguna denuncia, luego se varió el criterio y se decía se abre denuncia pero el proceso queda suspendido, y ahora se ha adoptado un nuevo criterio que es sí se hace la investigación preliminar, y aunque eso importa riesgos, es válido que se puedan hacer estas interpretaciones mucho más amplias, y que en este momento esta decisión en realidad no contraviene la Constitución. O sea, está de acuerdo que pensar. Tenía razón, digamos, el fiscal estaba autorizado para hacerlo, ¿no? En segundo lugar... Yo creo que no contraviene la ley, y bueno, sí va a ser una situación que creo que trae sus riesgos, pero también el contexto que tenemos creo que lo amerita, ¿no? Segunda pregunta, como abogada siempre, ¿la señora Boluarte violó la Constitución cuando representó intereses de una asociación privada como el Club Apurímac? Por desgracia, la Constitución es muy clara, y teniendo yo el aprecio que tengo por Dina, me parece que probablemente por descuido o por lo que fuere, ha cometido una falta, y creo que a estas alturas, con todas las evidencias que hay, parecería indiscutible, aunque esto es un hecho que realmente, digamos, no debió llegar a este nivel, pero ha llegado y está arriesgando incluso su situación como vicepresidenta y como ministra, por desgracia lo digo. Usted declaró hace unos días que en las actuales circunstancias el presidente Castillo no estaba en capacidad de cumplir su mandato de 5 años. ¿Mantiene esa opinión? Lo que yo declaré básicamente es que a mí me parecía que por las situaciones y las condiciones que hay en este momento se hacía muy difícil pensar en que pueda terminar este mandato, y lo digo por cosas objetivas. El tema de la investigación que se le ha iniciado, por ejemplo, es un alto riesgo para, digamos, su estabilidad. En segundo lugar, ya no tiene una mayoría dentro del Congreso, ya no tiene una bancada mayoritaria dentro del Congreso que lo pueda apoyar. Lo otro es que la aceptación social que él tenía se está reduciendo de manera importante, ese es otro hecho objetivo. Y lo cuarto es el tema de la gestión, los resultados de su gestión que realmente no terminan de concretarse, y eso genera realmente un riesgo de que cada vez más se debilite el gobierno como tal. A eso sumado que incluso todas estas inestabilidades que hay, su vicepresidenta cuestionada, creo que son situaciones muy difíciles que ponen en riesgo, digamos, esta estabilidad que tendría que tener para los 5 años. Si no pudiese mantenerse en el cargo los 5 años,
¿Cuál es la mejor manera de que él salga? Miren, creo que hay que buscar la manera más democrática. Yo no creo en las vacancias, creo que el tema de la vacancia no se debe utilizar ni siquiera en este caso, que tendría que buscarse una salida como el recorte de mandato o adelanto de elecciones, hacerse algunas modificaciones, y eso que tiene que ser una salida que lo proponga el propio Ejecutivo y el Legislativo. Además, leyendo, digamos, en este momento lo que la población está exigiendo. La gente cada vez menos confía en ambos poderes. En este momento hay una suerte, no hay un contrapeso de poderes. Realmente estamos sintiendo un desgobierno muy fuerte y hay que responder a eso por responsabilidad. Una pregunta final respecto de la prensa. ¿Por qué tanta hostilidad y tantas dificultades a que los periodistas independientes hagan su trabajo, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso? Creo que eso es un indicador que nos debe poner en alerta a todos los peruanos. No es normal que en el Ejecutivo y en el Legislativo hayan estas actitudes que no solamente expresan un desprecio contra los medios de comunicación, sino que en el fondo lo que están haciendo es atentar contra la libertad de información, la libertad de expresión que todos los peruanos tenemos que tener. Es un tema que nos tiene que poner muy, muy atentos, porque se está poniendo, esto es un indicador de que estamos poniendo en riesgo la democracia dentro de nuestro país. Y creo que sí hay que levantar fuerte la voz, porque estas actitudes son inaceptables si nos preciamos de ser un país democrático. Cuando usted era primera ministra, ¿trató de que el Perú firmase el Tratado de Chapultepec? Sí, yo lo comenté incluso con el ex... cuando estábamos en el Consejo de Ministros con Óscar Maurtua, le comentamos, incluso le pedimos al presidente de la República que firmara este acuerdo, porque creo que es una señal muy importante de que queremos aperturar, digamos, el gobierno hacia no solamente los medios, sino hacia la población en general, ¿no? Y creo que era una señal importante. Insistimos mucho con el doctor Óscar Maurtua, pero lamentablemente no se pudo lograr. ¿Por qué? ¿Por qué lamentablemente? ¿Qué cosa pasó? Porque yo creo que lo poníamos en la mesa, en debate, poníamos este tema y creo que no se miraba como algo fundamental, importante. Entonces, tal vez nos faltó hacer un trabajo de mayor incidencia, pero sí, nosotros hemos insistido en este asunto, que creo que en un momento no se ha visto lo importante que era, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta ahora. Sí, usted es sobre todo una persona motivada por objetivos sociales. ¿Por qué no se ha dado más viabilidad a un financiamiento directo a las ollas comunes, que usted ha visto consolidarse y que son indispensables para que la gente con menos recursos pueda comer en esta situación de alza de precios y de amenazas múltiples? ¿Por qué tienen que pasar por las municipalidades? Y hay muchas quejas de la parte de ollas comunes respecto de arbitrariedades, por decir lo menos, que las municipalidades cometen en perjuicio de los más pobres de nuestras ciudades. Sí, fíjese, yo he acompañado a la iniciativa de ollas comunes desde que fui congresista y hemos logrado, digamos, la ley que los reconoce, que en realidad las integra este sistema del Estado, digamos, para apoyo, pero lamentablemente estas cuestiones burocráticas no se dejan de presentar. Hemos insistido nosotros, por ejemplo, en que a pedido de las ollas comunes que no sean los municipios los que intermedian con los recursos, porque finalmente también eso sirve muchas veces para cooptar estas organizaciones. Eso es lo que ellos dicen, que están condicionados al apoyo político del alcalde, si no, no les dan el dinero que el Estado central les ha dado. No les dan. Es una situación perfectamente escandalosa. Sí, y esa es una cosa burocrática que se tiene que solucionar, por ejemplo, con el Ministerio de Inclusión Social, se tiene que pensar en fórmulas diferentes. Creo que no se está mirando esta
cuestión cuál es la salida, pero esa sería una tarea urgente para ahorita mismo. Por ejemplo, ya se cumple el plazo para la reglamentación. Ya eso debería dar la oportunidad como para plantear cómo se va a solucionar este problema, cómo se va a dar asistencia directa, cómo nos evitamos este tipo de cooptaciones por parte de los municipios, etcétera. Tenemos que pensar en fórmulas diferentes y eso es una tarea del Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. En verdad, si hay algo repugnante en estos momentos en el Perú, es que se pueda naturalmente desviar el dinero para que los niños y los más pobres de las ciudades coman en beneficio político o, peor aún, personal. Muchas gracias, Mirta Vázquez, por su presencia en Las Cosas Como Son y por sus respuestas. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Las Cosas Como Son.